Bienvenidos a una, no sé si es especial, la Semana Política siempre es especial. Estoy reemplazando al conductor tradicional, que es Federico Llanón, y tengo a dos analistas políticos expertos, Mirko Macari a mi izquierda, nuestro Mirko Macari, con el cual usted ya no tengo que presentarlo, y Camilo Férez. Camilo, mucho sombrero, pero el oficial te asociaste a CERTA, y eres analista político, consultor, y también ha estado muchas veces acá como columnista, así que no tengo que presentarte mucho. Hay un solo tema para esta semana política, que es las elecciones. Voy a empezar con Camilo porque ya sé lo que Mirko piensa y después se debatan. Camilo, ¿cómo ves tú el escenario de segunda vuelta? Las claves, ¿dónde está la tensión, lo entretenido, lo fome? Te la dejo picando. Yo creo que lo más entretenido, bueno, gracias por supuesto por la invitación. Lo más interesante de esta segunda vuelta es que estamos frente a dos candidatos que son derrotados. O sea, estamos frente a dos perdedores. Los que se enfrentan son dos perdedores. Cada uno desde su mundo, digamos, recibió como un balde de agua fría lo que sucedió en la primera vuelta. Pero yo te diría que además de eso, porque los dos tenían expectativas de una mayor adhesión, además de eso, más allá de quien gane o quien pierda, se sienten ambos empujados, digamos, por una fuerza que los excede y por lo tanto parecieran ambos estar representando un mundo que se está yendo. Tienen mucha cara de ser el que va a cerrar la puerta de un ciclo, digamos, que se ha demorado, digamos, en salir del todo para efectos de lo que yo creo. De a poco. Sí, yo creo que la transición no existe, por cierto, o sea que hoy día estamos netamente en lo que podríamos denominar una post-transición. Pero dentro de eso, ¿cierto? Hay trasvasijes generacionales y de lógica y de dinámica que han sido más porfiadas de desaparecer. Y dentro de ellas, ¿cierto? Las viejas alianzas nacidas al alero de lo que fue la transición y de las lógicas de la transición y los partidos de la transición, los liderazgos de la transición. O sea, todo eso que va de salida, digamos, quedó muy de manifiesto en esta elección y obviamente el fenómeno más importante desde esa perspectiva es Beatriz Sánchez. Pero no es menor lo que le sucede a Piñera al lado con una derecha confesional que saca un porcentaje, digamos, razonable, interesante, y que antes ya había tenido una competencia muy dura desde una derecha que era igual de confesional, pero que además ha incorporado otros elementos de tinte popular, digamos, como la que representaba Osandón. Así que yo creo que esta elección en ese sentido es interesante por eso. De pronóstico incierto. Antes de ir a Mirko, una pregunta cortita. ¿Te sorprendió mucho o poco o no el resultado de la primera vuelta? Algunas cosas me sorprendieron bastante. O sea, yo creo que como a la mayoría de las personas, yo esperaba que la votación de Sebastián Piñera fuera un poco mayor de la que finalmente fue. No mucho mayor, pero sí un poco mayor. Y de igual manera, creo que fue sorprendente el hecho de que, más allá de todo el esfuerzo desplegado, digamos, la concertación o la nueva mayoría detrás de Alejandro Guillé también no pudiese marcar una diferencia un poco más nítida, digamos, con todas las fuerzas emergentes que están, sobre todo a su izquierda. Yo creo que esos dos elementos corrieron un poco Yo sí había esperado una votación interesante de José Antonio Kast, por lo tanto ahí no tuve tanta sorpresa, digamos. Oye, Camilo, no te iba a preguntar cómo ve la perplejidad del mundo económico, que apostó con mucha fuerza a una carrera corrida por parte de Piñera. Primero apostaron a Lagos Piñera, después toda la fecha en Piñera parecía confirmar por las encuestas, y hoy día en qué están y cómo les cuesta y por qué les cuesta tanto asumir esta post-transición, que además es un proceso irreversible, ¿no? Porque la historia no puede volver atrás, sin embargo existe como ese sueño, ¿no? Esa ilusión casi infantil de volver atrás. ¿Qué pasa en ese mundo? ¿Por qué es tan difícil de adaptarse al cambio? Finalmente la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Chile es un país particularmente concentrado y le puede dar fe, Iván, que tiene más mundo que nosotros, sobre todo más mundo económico. Y por lo tanto yo creo que es importante distinguir entre una élite empresarial que, por cierto, se ha negado a darse cuenta que el consenso político de la transición, pero también el consenso económico de la transición ha ido en retroceso, y que de hecho ya no hay un gran consenso neoliberal, si lo quieres decir de alguna manera, digamos, dentro de las capas políticas y dentro de la sociedad en su conjunto, que han muerto elementos que eran súper importantes y relevantes para sostener ese consenso, como por ejemplo la focalización. O sea, uno de los grandes logros que tiene el movimiento estudiantil es barrer con la focalización como un criterio de sentido común. Impugnarlo por lo menos, porque está ahí en una zona... Ponerlo en el centro del debate. O sea, corre la cerca, porque finalmente lo que hace
yo siempre lo grafico con la misma imagen. Cuando Bachelet se baja del avión y dice que le parece injusto que le paguen la universidad a su hija, está actuando con el envión, digamos, de ese consenso, de ese sentido común, sí, de que efectivamente es injusto que alguien que tiene reciba algún tipo de esfuerzo del Estado. Y a corto andar, digamos, ella se modifica, su proyecto político se modifica y su programa también tiende a modificarse. No se modifica del todo, ¿cierto? Pero finalmente se acerca, se corre. O sea, yo creo que hay mucha perplejidad respecto de eso en el mundo económico, pero, la actividad sigue manifestándose día a día con una mayor diversidad y con un cierto desacoplamiento, digamos, de estos fenómenos. Es cierto que la bolsa se pega un bajón gigantesco. Pero saquémonos de la parte financiera. Yo lo hemos conversado con Mirko, porque si tú ves datos, pero también experiencia personal, al interior de las empresas, cómo las empresas se están organizando, cómo las empresas se están relacionando, cómo están pensando ese cambio cultural, esa más vertical, horizontalismo, inclusión, de que la plata no es todo lo que motiva a la gente, eso ya está pasando, sí, claro, y mucho más rápido en otras partes, pero la parte para afuera es o Chicago o Venezuela, como que pero es que les pasa parecido que al modelo político, que está transformado en su interior. O sea, para todos los efectos prácticos la transición no existía, la concertación no existía, digamos, pero los liderazgos sí, por lo tanto uno veía desde afuera una carcasa mucho más estable que lo que estaba sucediendo abajo. Y yo concuerdo contigo, la vida cotidiana de las empresas y de las personas como agentes económicos ya es de otra manera. Y más avanzado que el mundo político, yo me aventuro a decir. Sí. Ese entendimiento. Sí, pero las élites empresariales están igual de atrasadas que las élites políticas. Claro, para afuera. Eso. La gran crisis en la que estamos nosotros inmersos tiene que ver con esa pérdida de consenso básico dentro de las élites. Y precisamente ahí es donde uno percibe esa perplejidad. Pero es una perplejidad que es importante hacer la distinción. Sí, claro. En la cúspide, digamos, pero no necesariamente una perplejidad de las personas con su vida cotidiana. Ahora, en esa lógica de fin de post-transición, de fin de la dinámica de la transición, Piñera es un personaje más viejo que Guille, ¿no? Sí. Más a contrapelo de los tiempos, de alguna manera. En ese sentido, el impulso de la historia, por decirlo en un sentido figurado, está más con Guille que con Piñera, ¿no? O sea, el gran salvavidas de Guille, creo yo, parto de la base que tiendo a concordar con lo que está debajo de tu análisis, esta idea de que en las elecciones hay un subsidio a la novedad, digamos, que el cambio siempre tiene un atractivo. El bono cambio, que es el bono que, por ejemplo, expresó nítidamente en su minuto Marco Enrique, después Sebastián Piñera y así sucesivamente. Esta idea del cambio, la nueva mayoría también lo experimentó en su minuto con Bachelet. Que ahora fue Bea Sánchez. Ese bono cambio lo tenía en un minuto Piñera mientras su interlocutor era el gobierno. Él se ofrecía como un reemplazo del actual gobierno. Pero eso quedó absolutamente cuestionado con la adhesión que se está produciendo por parte del Frente Amplio, que en realidad es la novedad de esta elección, hace un candidato que, si bien es oficialista, y por lo tanto es difícil colgarle a él el atributo de cambio, al menos sí se lo disputa. Viene con un discurso por menos superficial de que él es otra cosa. Sí, pero más allá del discurso que él quiere instalar, una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que se percibe hacia afuera, digamos. Y Piñera tenía opciones de ser de apostar todavía a hacer un cambio en la lógica que esto era gobierno-oposición, pero en la lógica en lo que esto es izquierda y derecha, por así decirlo, básicamente, ahí ya, efectivamente, él parte un poco más desgastado. Oye, tú que vienes del mundo privado, Camilo, que trabajas con el mundo privado, ¿qué te parece el liderazgo de Bernardo Larraín Mate en la SOFOFA y el de Alfredo Moreno en la CPC? Alguien puede decir, si pierde Piñera, la derecha económica va a tener líderes políticos propios. Por fuera del sistema. Claro, no por fuera, no necesariamente en el sistema político, sino que van a adquirir peso político estos dos liderazgos que representan cosas no menores. ¿Cómo ve eso proyectado? ¿Qué es lo que te lo llama la atención? ¿Qué es lo que hay interesante en esos dos personajes? Yo creo que en las élites empresariales y gremiales sí se ha avanzado un paso más respecto de aquilatar el nuevo escenario social y político. Y probablemente tenga mucho que ver con que de todos los golpeados, digamos, por el fin de la transición, los empresarios fueron los primeros en recibir los balazos. Los balazos de la corrupción, los balazos. Después el tema de la corrupción afectó a la clase política y así sucesivamente se han ido cayendo estos tótenes
Porque ustedes recordarán que en los 90 las revistas se dedicaban a los políticos y a los empresarios. Pero preso han ido puros empresarios. ¿Ah? No hay un político que ha estado en cana todavía. No, por eso eso han sido los empresarios. me refiero a que ellos recibieron el golpe antes. Sí. Y probablemente eso esté en la base del hecho de que se han reconvertido dentro de sus posibilidades, digamos, un poco antes también. Las dos grandes novedades de los 90 era el mercado y la democracia. Entonces los héroes de los 90 eran los empresarios y el político. Y eso se fue desgastando en el tiempo. Los políticos siguen todavía ahí un poco en la juguera. Claro, pero tuve, por ejemplo, una persona joven como Bernardo Narvaez-Mate impugna a Guillé porque detrás de su discurso de cercanía con el Frente Amplio habría carencia de modernidad. Arriesga la modernización. ¿Sí? Chile, lo que te habla de una idea muy estrecha de modernización, claro, ¿no? Asociada a edificios de 20 pisos con vidrio, ¿cómo se llama? Vidrios por fuera, el modelo Manhattan, y mucha gente ganando dinero adentro, haciendo plata. Yo creo que está estereotipando. No, es que leí lo que he dicho. Pero que no está definiendo modernidad de una forma que él no la definió. No, claro. Entonces, la pregunta es válida, pero no le ponga en tu contexto. No te enojes si no te gusta la pregunta. No, pero es que la pregunta, como yo diciendo, no, porque con la democracia que existió en Cuba, tú me dirías, pero ¿qué democracia en Cuba? Entonces, hablemos de, si tú vas a decir. Bueno, que lo termina la pregunta. No, pero es que di lo que definió como modernidad. Porque dijiste, definiste modernidad de una forma que él no la definió. ¿Cómo la definió? Pregunta, él la definió cosa mucho más amplia, de una cosa mucho horizontal, de lo que se viene en la tecnología. No habló de edificios de ganar plata, estaba hablando de una caricatura. Sí, con tu pregunta, pero no la bases. No se puede preguntar ahí, dale con la pregunta, dale con la respuesta. Bueno, somos amorros, sería la pregunta. Hay distintas. No, yo creo, a ver, mismo. yo de todas maneras veo que hay una renovación importante en los liderazgos de empresariales, en particular en el que tú estabas mencionando, en el de Sofofa. Pero además porque son nuevamente los grupos económicos, digamos, los dueños los que se hacen representar a sí mismos, y dejamos esta idea de que durante un tiempo los gremios tuvieron contratados a representantes que si bien eran empresarios, digamos, no eran los dueños, no eran los propios poderes los que estaban ahí. Esto un poco te habla también de la sensación de inestabilidad y de amenaza que se percibe de esta manera, y por lo tanto los lleva a representarse así. Ahora, yo creo que es una crítica razonable la que hace Bernardo Larraín, en el sentido de que hay un discurso que es difícil decir el discurso en este caso del Frente Amplio. Yo creo que lo que queda, porque los medios están formateados en la lógica de los 90, lo que queda es mucho más ese discurso centralista, estatista, un poco nostálgico, que probablemente es aquel que choca con la concepción de modernidad que puede tener alguien que es parte de la modernización capitalista, que es parte involucrado, digamos, que es parte de la globalización económica. Pero por otra parte, tú tienes a un Frente Amplio que también es tremendamente cosista desde la perspectiva de lo que es la izquierda tradicional, o sea, que está mucho más preocupado de la gratuidad de las cosas que de los sueldos, de los ingresos autónomos. ¿Te fijas, no? Que rompe también ciertos paradigmas de lo que era la clásica disputa capital-trabajo, por así decirlo, de las izquierdas. Entonces, yo creo que hay una concepción un poco caricaturizada, pero en eso tienen más responsabilidad los medios de comunicación y los propios liderazgos del Frente Amplio y del resto de la clase política, en donde ellos disputan. Yo creo que hace mucho rato las élites políticas disputan en una cancha que la gente no comparte ni entiende, y eso tiene que ver con su desanclaje con la ciudadanía. Pero bueno, eso ya es otro tema, digamos. Mirko, hablando a la mañana, que lo hablamos en la radio, la decisión de RD, ¿cambia algo de las fichas que estaban antes? ¿Va a ser un dato de la causa o es significativo? Sí, es significativo porque, a diferencia del Podemos en España, el Frente Amplio tiende puentes con el mundo de la nueva mayoría. Es muy chileno, y eso me parece que están leyendo bien el resultado después del 17 de diciembre. Gane o pierda Guillé, no queda fracturada la relación entre los dos bloques. Es una solución moderada. Sí. No votamos por ti, pero tampoco vamos a negar que se vote por ti, y por lo tanto no me pueden responsabilizar si gana Piñera, y bienvenidos todos para acá. O sea, no me puedo responsabilizar si gana Piñera, y ojalá si gana, te vienen todos para acá. Hay más puentes, no quedan los puentes cortados, porque la política, te repito 90.000 veces, ocurre en el lenguaje. No sé qué piensas tú, Camilo. No, era una alquimia difícil la del Frente Amplio, yo creo que la están resolviendo bien. La están resolviendo bien. O sea, una alquimia complicada, en el sentido de que, claro, probablemente en la cabeza de los estrategas del Frente Amplio esté la idea de que para ellos es mejor que Guillé, digamos, pierda
hipotéticamente, digamos, pero no ser ellos los que lo matan. ¿Ah? Claro, pero eso es muy complicado. No tener culpa. Eso es muy complicado de hacer y yo creo que dentro de todo lo están haciendo de una manera razonable. El mismo plebiscito que hace Revolución Democrática le entrega una válvula, el apoyo es condicionado, pero es nítidamente un apoyo. Y en ese sentido yo creo que esto no solamente es muy chileno, sino que además tiene que ver con la diferencia de diagnóstico que tiene el Frente Amplio y el Podemos. El espacio de crecimiento... En un cierto mundo bastante ignorante se confunde Podemos con el Frente Amplio. Yo creo que eso es parte de la reyerta política. O sea, el John Millerismo, por ejemplo, que dice que básicamente... Claro, de la misma manera que tú decís que Piñera, digamos, es todos los males del universo y probablemente no lo sea. O sea, esto es parte... Yo no entraría en eso, o sea, podemos analizarlo, pero claramente estamos conversando otra cosa. Sí. Yo creo que el Frente Amplio, y si entro en lo estrictamente de análisis político, digamos, el Frente Amplio puede crecer hoy día hacia, entre comillas, el centro. O sea, el espacio que todavía le queda por crecer es precisamente el que va a valorar esta moderación. Chile, y sobre todo la izquierda, pero esa izquierda en particular ha sido muy refractaria a los discursos intolerantes. O sea, lo que le pasó, por ejemplo, a Marco nunca le perdonaron la traición. Marco Enrique nunca fue perdonado, digamos, por lo que hizo. No por la cantidad o sea, siendo un personaje muy atractivo, que igual que el Frente Amplio tocaba muchas de los complejos de la autoflagelancia concertacionista, ¿cierto? En el minuto en el que él hace lo que hace su puesta en escena, digamos, y no endosa a Frey, y lo hace de la forma que lo hace, nunca fue perdonado. Yo creo que hay una relectura respecto del Frente Amplio en el sentido de consolidar lo avanzado y tener la expectativa de no convertirse en un demonio y digamos en un punching ball para los que queden parados. Pero qué hace, una pregunta a los dos, si efectivamente eso es la intención de ellos, y después en los próximos 4 años, independiente si gana Piñera o gana Ille, que ellos quieren una apuesta a ser una alternativa de gobierno eventualmente, ¿no? Sí. No, y tener presidente y liderar este cambio de paradigma y no criticando y cambiando una parte importante de lo que ha sido el modelo. ¿Qué es lo que hace para convencer a la gente que tiene esa visión simplista de que ellos son, entre comillas, Podemos Venezuela? No, y me refiero a empresarios o gente que no está 100% siguiendo el objetivo. Mira, nosotros queremos cambiar Chile de esta forma. Nosotros queremos cambiar Chile de esta forma, pero eso no significa de que queremos que Chile sea como Venezuela. ¿Cómo hacía esa conversación? Bueno, los próximos 4 años. Lo mejor que les pasa ahora a ellos es que no tienen que resolver ese punto hoy día, porque finalmente no son ellos los que están en la elección, ellos están tomando una decisión política y probablemente esta decisión política de cierta moderación los ayude a disipar ciertos fantasmas. Ahora, ojo, que uno tiende a decir lo que estábamos diciendo antes, que al Frente Amplio le conviene que alguien vaya y mate a la Concertación y no ser ellos los que le enterraron el cuchillo, o a la nueva mayoría, lo que sea. Sí. Pero también si uno lo piensa un poco más fríamente, en un gobierno de Sebastián Piñera, hipotético, digamos, la nueva mayoría queda más representada en el Congreso que el Frente Amplio igual. Es decir, ellos ahí pasan a ser una fuerza que tiene que disputar en 2 o 3 niveles, digamos, el protagonismo. Y es cierto que uno dice, bueno, ahí se podrían parapetar a la izquierda, digamos, y criticar cualquier acuerdo al que llegue la nueva mayoría con un hipotético gobierno Piñera. No es tan nítido que eso sea una estrategia crecedora desde el punto de vista político, por lo tanto yo creo que... yo tenía tu visión hasta esta mañana que escuché a Mirko en la radio y me convenció que le convenía al Frente Amplio le convenía mejor que ganara Piñera precisamente por esto. No, yo esa es mi pulsión inicial, de la que estábamos conversando antes, pero creo que la otra alternativa para una porción del Frente Amplio, no se olviden además de la diversidad del Frente Amplio, o sea, aquí hay gente que está genéticamente modificada para vivir en el frío y gente que no. O sea, hay partidos que están acostumbrados desde el año 88 a vivir fuera del acuerdo, fuera del Estado, fuera de todo el sistema, por ejemplo, y que por lo tanto esto no les va ni les viene, digamos. Pero hay otros que no, o sea, yo creo que, por ejemplo, Revolución Democrática tiene que probar que es capaz de vivir a la intemperie, nunca lo ha probado, digamos. Si se incubó, digamos, en el movimiento estudiantil, luego se engordó un poquitito al alero de Dialoga y del gobierno Bachelet, y una vez que tuvo la presencia suficiente, digamos, ha ido saltando de escenario. Estuvo con la Pepe Rasuri, dejaron a la Pepe Rasuri, después se fueron a donde Sharp. O sea, ellos no han demostrado que tengan esa misma capacidad, por lo tanto yo creo que para ese segmento
es más interesante el otro escenario. Oye, el último tema, Piñera. Piñera ya tuvo que atravesar una frontera política que es muy compleja, ¿no? Dar este salto del ser el opositor número 1 a la gratuidad, a ir feliz a comprar la gratuidad y ponérsela como medalla, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la campaña. Y eso también lo condiciona para lo que es un eventual gobierno de él, ¿no? Es un gobierno que va a estar mucho más cerca realmente de buscar bolsones de popularidad a partir de medidas que impliquen travestismo político, que de cierta coherencia con el modelo y la ortodoxia. No, yo no hago el salto inmediato. O sea, yo creo que lo que está haciendo hoy día puede estar hecho al fragor de la campaña y derivar en lo que tú dices, o puede ser más parecido a lo que hizo Bachelet con la gratuidad en su minuto también. O sea, que es una especie de adaptación a este nuevo rebaraje, digamos, de la mayoría de la sensibilidad social, de los sentidos comunes que están primando en la política. Si es lo segundo, es un dato, digamos, y eso va a marcar una cierta apertura de un gobierno de Sebastián Piñera. Si no, bueno, pasa más parecido a lo que tú decís. Yo creo de todas maneras que más allá de quién de los dos gane, porque estos dos boxeadores que llegan bien apaleados, yo sostengo que es una disquisición un poco ciútica, digamos, pero yo creo que esta elección no la va a ganar nadie, la va a perder uno de los dos. O sea, alguno de los dos se va a equivocar. Pero más allá de lo que suceda, lo interesante es lo que sucedió en el Congreso. O sea, yo creo que lo realmente el cambio de época está marcado por el hecho de que haya un Congreso como el que tenemos hoy día. O sea, mucho más representativo y donde casi el 100% de las fuerzas con capacidad de organización política están representadas. Cuestión antes no pasaba. Había mucha política fuera del Congreso. Hoy día casi toda la política está dentro del Congreso. Entonces yo creo que para cualquier presidente... súper corto porque me dicen que queda, mirándolo ahora, ¿sí? el cambio del binominal a este sistema, ¿sí? ¿Te parece que mejora la política? O sea, yo creo que hizo una válvula ahí, en el sentido de que fue la inclusión de toda la política a un escenario en común, que es el Congreso. Lo que ha pasado en la historia, cuando esto no se acompaña de nuevas reformas y adecuaciones, es que termina el Congreso buscando el poder que le falta en el único lugar donde está, que es en el Ejecutivo. O sea, ya dos veces en la historia el Congreso se ha agarrado, digamos, con el presidente después de modificaciones de inclusión, a fines del 1800, digamos, y en los 60. Y en los 60. Y ambos vienen precedidos, curiosamente, de modificaciones en las reglas electorales que generaron un cambio en la correlación de fuerzas. Además, con una presidencia muy devaluada. Cualquiera de los dos que gane va a ser un presidente como institución presidencial muy devaluado. Claro, porque es ese escenario de dos derrotados finalmente, que van a poder construir una mayoría porque la regla electoral los obliga a ello, muy precaria, pero que es precaria desde el punto de vista de la historia. Desde el punto de vista de la popularidad, porque la abstención ha sido mayor, no menor. Sí, yo creo, bueno, si da para otro programa, pero sí, yo creo que la abstención no es tanta, digamos, no es tan grave, porque obviamente nosotros no tenemos certeza del padrón. El padrón parece estar muy sobre representado, digamos, ahí debe haber mucha gente que no tiene que estar ahí porque son demasiados adultos y muy pocos jóvenes. Ya, nos pasamos y yo tengo que parar. Ha sido un capítulo de la Semana Política. Los que nos estaban viendo en vivo por Facebook Live, se lo agradecemos. Manden sus preguntas, comentarios. Mirko, Camilo, muchas gracias. Hasta la próxima.